As Audio. ¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyaco Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Veo que aún te queda un poco de energía, ¿no? Después de estos días de celebraciones varias que llevas, ¿no? Primero en Wembley con la Champions del Madrid y ya de vuelta a casa con el anuncio del fichaje de Mbappé. Bueno, soy una ruina ahora mismo, física y emocional, después del fin de semana largo en Londres, y lo impresionante ha sido esto que dices ahora de que el Madrid gana la 15ª Copa Europa, no sin sufrir, no sin esfuerzo, y el lunes ya es periódico de ayer, ¿no? La 15ª, ya ahora es el fichaje de Mbappé, el que dicen el mejor jugador del mundo, ¿no? Entonces, eso es el Madrid, que es esta especie de rueda que no se puede tener, imparable, de exigencia, de nuevos retos. Florentino diciendo que es el primer paso ya para conseguir la 16ª. Anuncian el fichaje de Mbappé y ya estaba Militao diciendo ahora por la 16ª, ¿no? Entonces es esta especie de vorágine en la que el Madrid se mete y es divertido, es un reto, y aquí estamos, yo recuperándome todavía. Yo soy el que peor ha salido del fin de semana en Londres, estoy mucho más agotado que los jugadores, se nota ya la edad. Pero aquí estamos, Enrique, para hablar contigo de todo lo que aconteció. Sí, a mí me ocurría a veces que iba al fútbol y sobre todo si trabajaba y llegaba a casa y me bebía un Aquarius, como si yo hubiese jugado el partido. O sea, como necesitaba ahí una bebida isotónica. No sé tú cuántas isotónicas llevas, pero sí, tenemos una hora por delante, Javier, para recomponer los pedacitos de tu ruina, ¿no? Y hacer el análisis, como siempre, más reflexivo, más sosegado, más maduro, quizá, de lo que ha pasado estos días con la Champions. La gente, ya sabes que vivimos en la era de la inmediatez, ¿no? La gente nos pregunta, ¿pero hay podcast? ¿Pero no hay podcast? Y claro, como también teníamos información privilegiada, ¿no? Hemos dicho, vamos a esperar que el Madrid anuncie el fichaje de Mbappé y vamos a optimizar la poca energía que nos queda ya a estas alturas de la vida. Porque 2 Champions en 3 temporadas de los últimos, Javier, te quejarás de la suerte que te doy. Soy tu Jeremy de León particular, el amuleto. Y no sé, cuéntame cosas. Estuviste allí de enviado especial, especial siempre eres. ¿Y cómo fue tu aventura por Londres? Me acordé de ti, además ahora que lo acabas de mencionar, porque tuve el privilegio y el honor de poder viajar con el equipo el jueves a Londres. Y nada más montarme en el avión, me siento y después llegan los jugadores. Y los 2 primeros jugadores a los que vi fueron Courtois y Jeremy de León. Y ya me quedé tranquilo. Dije, con estos 2 levantamos la copa en Wembley. No necesitamos nada más. Necesitamos a Courtois después de su lesión y con la baja de Lunin por un proceso febril, y Jeremy de León, el talismán ya. Y con eso, esos 2 y 9 más. No me interesaba a nadie. Ni siquiera miré si estaba Bellingham. Vinicius, no sé quién eres. Courtois y Jeremy de León. Sí. ¿Qué más? Pero ¿te llevaste las botas, por si acaso? Esto sí. Habría estado bien subirme al avión de los jugadores y yo vestido entero del jugador del Real Madrid. Con el neceser, los auriculares, ¿no?
Sí, mira, el neceser, efectivamente, los auriculares, sentándome, pasándome con ellos, Cierto oye, desdén estirando, también, ¿no? cierto desdén. Sí, Pero, pero claro, compartiendo rutinas, ¿no? mira, Oye, es que ya si subes al avión sin las botas, ya es asumir que no vas a jugar. O sea, es eliminar la mínima posibilidad, ¿no? Llevar las botas significa mantener un poco la esperanza, ¿no? Del sueño de la noche anterior. Imagínate que de repente se ponen todos enfermos, ¿no? Y todos te enfermos dicen, es toda la plantilla del Madrid y 79.000 personas en Wembley, ¿no? Porque yo creo y te que digo, aún así no, pero yo qué sé, habría otras opciones mejores. ¿recuerdas al principio cuando llegó Rüdiger, que etiquetaba mal las fotos de Instagram y confundía a Nacho con Carvajal, ¿no? O sea, Moria y te dice, tú, que te pareces a Nacho un poco, ¿no? Que necesitamos uno ahí y hay que estar preparado, por si acaso, ¿no? Un poco, o Ceballos, no sé. Y no recordaba ese momento de Antonio Rüdiger equivocando a Nacho y a Carvajal. Con Sí. los dos blancos con barbita canteranos, venga, ¿qué más da uno que otro? Ahora Sí, ya sabrán, ¿no? El que tiene momento. mala hostia es el Sí. Carvajal, ¿no? Y el más tranquilo es Nacho. O el que ha marcado en la final de la Champions es Carvajal y el que no es Champions. Qué inesperado momento ese, ¿verdad? O sea, son estas cosas que a veces ocurren en las finales importantes o en los partidos cruciales, que de repente marca gol el que menos te podías esperar. A mí me dices que Carvajal, que llevaba un gol en Champions, creo, solamente en todas las temporadas que lleva, iba a marcar un gol en la final de cabeza, al primer palo, entre una defensa de alemanes, y no diría que se parecería a la opción más realista, ¿no? Sí, Y así es, y es verdad que ha ocurrido eso en algunas finales de Champions. Me acuerdo aquella del Olympique de Marsella que metió Basile Boli, me acuerdo Messi que el remate de cabeza no es su fuerte, metió gol al Manchester United. Me acuerdo también de, por ejemplo, un Tití, ¿no? Que en unas semifinales de un mundial es el que mete un gol de cabeza. Varane creo que también metió otro importante. Los de Thuram. Como a veces, sí, Thuram, que Thuram, no es verdad, el doblete de Thuram contra Croacia, ¿no? No había marcado nunca con Francia, me parece, y marcó 2. Pero fue un bonito. Exacto, bueno, visto. Carvajal ya había marcado una final de Supercopa de Europa contra el Sevilla. No me equivoco. Sí, buen gol además. Pero fue un bonito homenaje a Alfredo Landa, ¿no? Un poco, como tú dices. Un español bajito, ¿no? Ahí entre europeos del norte, ¿no? Ganando la tostada. Y me gusta porque reivindica. Esto ya ha ocurrido. Bueno, Carvajal ya marcó un gol parecido. Parece contra el Sevilla también. Lucas Vázquez marcó en un córner en Mendizorroza. ¿Recuerdas? Sí. Fue muy importante casi al final. Y tiene bastante sentido la explicación que están dando, ¿no? De que quizá no sea tan importante la estatura, que lo es, pero tanto como ir con determinación, ¿no? Y entrar al remate como cuenta, ¿no? Yo como no tengo ninguna de las dos cosas en mi vida, ¿no? Ni la altura ni la determinación, pues, pero entiendo lo que busca el Madrid con eso, porque también seguramente el mejor cabeceador del rival no se va a ocupar del Carvajal de turno, ¿no? En estas acciones, ¿no? Y sí, mira, y son detallitos. Sí, la confianza que un jugador exuda y siente en un momento determinado, porque ha sido un temporadón de Dani Carvajal, quizá no era la más esperable, ¿no? Porque, bueno, ha tenido problemas de lesiones, ha tenido temporadas más fallón o que se ha encontrado peor, y resulta que a la sexta final de Copa Europa ha llegado en un momento de forma estupendo, jugando fenomenal, muy concentrado, y a veces eso, lo que es el momento que uno siente, ¿no? Que Carvajal se encuentra con suficiente confianza para marcar un gol de cabeza en un córner, ¿no? Que es que me parece muy sorprendente. Uh-huh. Yo, Javier, estoy cada vez más cerca de empezar a ver los partidos de fútbol en el minuto 70. Mi teoría de que hasta el minuto 70 todo es folclore, ¿no? Es como ver una peli. Esto lo hacía mucho mi madre cuando yo era joven, que decía, me veía viendo un partido de baloncesto, me decía, pero si hasta casi al final no se decide, ¿para qué hacer viéndolo, no? Como decir, esto. Pues el fútbol casi está yendo a eso un poco, cada vez más igualado. Y es verdad que el Dortmund se puede decir
que fue mejor durante el minuto del folclore, ¿no? Que fue mejor en los expected goals. Al descanso creo que el Madrid llegó con un ridículo 0,08 expected goals. No había visto yo un dato así en toda la temporada. Y a partir del 70, que es donde se deciden las cosas, un poquito antes ya, ¿no? El Madrid le dio la vuelta a la final, que costó mucho. O sea, que costó mucho, que no sé si iba el madridismo un poco relajado a Wembley. Sí, por partes. Es verdad que el Borussia Dortmund fue superior y ahí hay que reconocer un poco la capacidad que tiene Ancelotti para aguantar, para tener paciencia, que no sé si es una virtud o es un poco de fortuna o es la experiencia o es simplemente esa capacidad suya para a veces mantenerse quieto, ¿no? Un poco de tancredismo da resultados, da soluciones, se arregla solo las cosas, ¿no? Porque hasta el minuto 70 el Madrid no estaba bien, había jugadores muy fallones, poco inspirados, y yo notaba en el ambiente, en el estadio, que la gente pedía cambios. La gente desde el inicio de la segunda parte, que tampoco fue muy favorecedor para el Real Madrid. La gente habla como que la segunda parte ya cambió todo el partido y realmente es hasta el tercer acto, por así decir. Y no cambiaba, la gente pedía a Modric, la gente pedía a Brahim, la gente quería a Rodrigo fuera porque cuajó una final un poco floja, Bellingham no estaba muy inspirado y aguantó y a partir del minuto 70, que es cuando se supone que el Ancelotti empieza a introducir los cambios, ahí fue cuando el partido cambió, ahí fue el punto de inflexión. Y es verdad, y lo que dices de la confianza, yo no lo sé todavía cómo era la sensación general, porque es verdad que la afición la vi más temerosa que otras ocasiones, tal vez por lo desconocido del rival, porque cuando tú te enfrentas a grandes nombres, a grandes equipos, a grandes estrellas, sabes quiénes son Salah, sabes quiénes son Mbappé, sabes quiénes son los jugadores de la Juventus. Muchos más no sabes, ¿eh? Pero... No, prefiero, estaba pensando que todos del Atlético de Madrid son rivales que conoces bien, que te has enfrentado, que rivalidades pues como la del Bayern de Múnich o la del Manchester City. Y el Borussia Dortmund, que es un equipo grande, que es un equipo campeón de Europa, pero los aficionados no conocen a muchos jugadores del Borussia Dortmund a día de hoy, ¿no? Y eso se notaba, porque había esa desconfianza hacia lo desconocido, esa especie de respeto precisamente por no conocer. Y entonces sí que eso se palpaba. Yo creo que había como el efecto contrario, que era de un exceso de confianza a un exceso a veces de miedo, de pesimismo. Y luego me hizo mucha gracia que en la jugada esta que Adeyemi casi mete gol, que tiene un mano a mano con Courtois, que Courtois está muy bien ahí. Hay un aficionado que de repente dice, este Witsel nos está volviendo locos. Witsel. Porque como tenía el pelo a lo afro, supongo que asumió que era la misma persona. Y dije, pero esto me pareció asombroso ese comentario. Pueden ser dos jugadores más distintos como futbolistas, sí. O sea, exceptuando el pelo. Sí, o sea, eso fue un poco lo de Rüdiger con Nacho y con Carvajal, él lo hizo con... Hombre, pero parecen más, no me parece a mí, Nacho y Carvajal, ¿no? Pero has dicho que la gente pedía cambios, o sea, y la gente pedía cambios y tú diciendo, me tiene que haber traído las botas para jugar. Pero yo ya intuía esto de que había cierta parte del madridismo que no conocía mucho a algunos jugadores del Borussia Dortmund, y también un poco empujado por la nostalgia y por la proximidad de la Eurocopa. Pues lo que hice fue buscar a algunos de estos jugadores que habían estado en el pasado mundial en la guía de Guardian, que es nuestra Biblia para los grandes eventos futbolísticos de selecciones. Y, de hecho, Karim Witsel Adeyemi es uno de los que estaba con Alemania, y leí algo curioso sobre Adeyemi, que él nació en Múnich,
y jugó en el Bayern de Múnich y lo despidieron, lo echaron a los 10 años por mal comportamiento. O sea, no especifican el comportamiento, pero con 10 años muy mal te tienes que portar, ¿no? Para que te echen del Bayern de Múnich. Y si con 10 años ya te ha descubierto, te ha fichado Bayern de Múnich y te ha echado, ¿qué te queda más por vivir, no? Sí. A lo mejor le echaron por fumar o por tener chicas en la habitación, ¿no? Una concentración, ¿no? Por 10 años. Sí, no sé, por no comerse las lentejas, no sé, pero cuentan aquí también que aprendió la lección, que se esforzó, trabajó duro y se convirtió en futbolista profesional en la academia del Salzburgo de Red Bull y después pues ya lo fichó el Dortmund para que fallara ese mano a mano con Courtois, que esa es acción clave del partido, ¿eh? Podría haber sido penalti, podría haber sido expulsión, podría haber sido gol y casi acabó de la mejor manera posible para el Madrid, pero... Y Adeyemi además fue muy peligroso, tuvo varias arrancadas que pilló al equipo a contragolpe porque es rapidísimo y me sorprendió un poco que le cambiara tan pronto. Es verdad que estos jugadores pues son de esfuerzos más cortos, ¿no? No puedes exigirle a Adeyemi que haga hasta el minuto 95 todos esos sprints, ¿no? Y cuando pierden algo de esa frescura, pues prefieres dar la entrada a Royce, en este caso fue. Pero es verdad que te tienes que ir muy frustrado al banquillo habiendo tenido esas dos oportunidades clave y luego habiendo creado peligro y luego tu marcador, precisamente Carvajal, es el que marca el gol, ¿no? Te tienes que ir muy, muy desesperado con el Real Madrid. No, es que lo de Royce como que no hubo mucho tiempo para calibrar el cambio, porque justo a los 2 minutos me parece la jugada es el regatito de Vinicius, el córner, la segunda jugada Valverde, el córner y el gol. Y Adeyemi hizo algo que yo no sé si he visto yo algún futbolista, que es en la del gol, en la del casi gol que hemos dicho con Courtois, ahí se equivoca tirando la línea a Carvajal, pero luego hay otra que ya van en carrera los dos, con un poco de ventaja a Carvajal, y en carrera al espacio le gana a Carvajal, que es rapidísimo también, o sea, dejó un poco impactado, pero no quería que obviáramos y que aplaudiéramos la impresionante seguridad que había en el evento, o sea, que no sé si, menos mal que no salió ningún Adeyemi, ¿no? Porque sin la velocidad de Adeyemi salieron varios aficionados nada más comenzar la final, que vamos, fue... Sí. Yo he estado en bodas con más seguridad que en la final. Y es impresionante ver sobre el césped a gente real corriendo, ¿no? La imagen paupérrima que dan, ¿no? De los de seguridad corriendo por el césped. Es verdad que no llevan tacos, pero bueno, pero si no, la sensación de ir a la sensación de ir a toda velocidad, a otro ritmo, ¿no? Y sí, rozó esas escenas de Benny Hill, solo les faltó la musiquita, como iban persiguiendo unos a otros, ¿no? Y como, pero sí, salieron 3 o 4 seguidos. Y luego yo vi en directo que había otro, como en el minuto 40 o algo así, que también intentó salir, pero lo pararon a tiempo. Ah, sí. Y sí. Y sí, vamos, no... ¿Cómo tiene que ser para que, o sea, lo que debería estar pasando por la cabeza del jefe de seguridad de Wembley durante esos minutos en los que todo su sistema saltó por los aires en un minuto, ¿no? Sí, por 4 borrachos. Además, yo tuve la impresión que el primero saltó un poco a ver qué pasa y como los otros vieron que no pasaba nada, dijeron, pues yo también. O sea, como los típicos que se apuntan ahí a lo que sea cuando van borrachos, pues fue un poco así. Sí, pero sí. ¿cómo me gusta que estemos amortizando, que te hayamos enviado a Wembley, como estar dando detallitos que no se vieron por televisión, ¿no? Que en el minuto 40. Claro, así sale. Claro. Esa es la distinción, ¿no? De enviar a alguien in situ al estadio. Así que no sé. No me quedo con la burda realización de televisión. Yo cuento cosas que estuve viendo ahí, el ambiente, el olor de Wembley. Eso hay gente que va a los estadios a hacer de enviado especial, ¿vale? A hacer crónicas, de verdad. Y luego está viendo el partido en el monitor que tiene ahí a lo mejor en la cabina o algo. Y digo, entonces, ¿para qué te has enviado aquí, no? Para
las Sí. emisiones de CO2, para, no sé, muy bien, ¿sabes? Sí, en fin. Y tú no estuviste tentado. Yo conozco un chaval que enviaron una vez no sé si te lo he contado, a un partido, era al norte de España, y hacía algo de frío, y escribió al periódico y dijo, es que igual es mejor si me quedo en el hotel y veo el partido más tranquilo, no sé qué, tal. Y claro, evidentemente llamó el director y fue corriendo, y no sé si volvió a viajar o no, pero se convirtió en mi ídolo, un poco mi ídolo. No, hay gente, cuando piensas que no te puedes encontrar a alguien que te sorprenda, llega uno con una salida de esas que me quito el sombrero ante tu cuajo. Pero sí, yo pasé bastante frío, te diré. Ah, sí. Todo Sí, mal. Además, no pasé bastante frío porque además estaba en una zona que corría bastante el aire. Y, es que Wembley no es el nuevo Bernabéu. Y me engañó un poco la climatología londinense. Es curioso que de las finales en las que he estado, sin duda la que mejor tiempo hacía y más agradable fue en Kiev, lo cual no es lo esperable, ¿no? No lo esperable para nada, pero encima que hacía frío, Javier, fue el último partido con el Real Madrid de Toni Kroos. Eso también te dejó helado el corazón, quizá. Bueno, como hay una canción de Frank Sinatra, ¿no? Que se llama Rain in My Heart, ¿no? Lluvia en el corazón, ¿no? Y que habla un poco de esta sensación cuando... Y Enrique Iglesias, me parece, ¿no? Había uno también. Sientes cuando tú no deja de... No tiene solución eso, ¿no? Si te cuela esa humedad que te cala los huesos, ¿no? Pues esto es igual. Sí, además, con todo el partido, con toda la tensión, con toda esa... No tenía la sensación, no me paré de pensar apenas, y mira que me estaba esforzando, pero no me estaba dando cuenta de que era el último partido de Toni Kroos que yo veía en directo, que ya es que solo eso produce un poco de vértigo. Y supongo que lo empezaré a procesar estos días, ¿no? Cuando esté viendo la Eurocopa y diga, ya no voy a ver el orden, el control, la consistencia de Toni Kroos en directo más. Y me pone un poco triste. Pero las finales de Europa de Champions siempre hay algo de esto, ¿no? Siempre te dejas algo en el camino, ¿no? Yo creo que es parte también de la vida del fútbol, que en todas las finales siempre, pues en la de Lisboa se fueron Di María y Xabi Alonso, que habían jugado muy bien en todo Champions. En la de Kiev fue la despedida de Cristiano Ronaldo. Luego en la de París fueron Casemiro y Marcelo los que dijeron adiós. Pues te tienes que dejar algo en el camino, ¿no? Es también parte de lo costoso que es conseguir una copa de estas. Ha habido otra despedida, quizá más dolorosa incluso, para este podcast. No sé si lo sabes, no sé si estás preparado para saberlo, que el tuitero Crapuliña se ha ido de Twitter después de la final. Parece que lo venía avisando, algo así. O sea, un gran suministrador de contenido para este podcast. Sí. Vamos a acusarlo. Volverá. No sé qué va a acusar más, el Madrid la marcha de Kroos o nosotros la de Crapuliña, que la parte buena de lo de Kroos es que ya verás menos Kroos mal escrito, que te molesta mucho eso a ti, que lo ponen ahí con dos O's, ¿no? O con dos S, con C. Con C. ¿Cómo? O sea, no crees más confusión, Enrique. Dilo bien. A mí me molesta cuando lo digo con dos S's, que es como si fuera cruz en inglés. No, pero yo lo he visto con dos O's y dos S's. También, claro, hay un montón de combinaciones. Hay un oyente que empatizaba mucho con Toni Kroos. En iVoox nos dejó un comentario, Juan Pérez Rodríguez, y decía: 1, la marcha de mi mejor amigo en quinto de GB. 2, la marcha de mi novia después de 7 años. 3, la marcha de Toni Kroos. Y añade, y no en ese orden, precisamente. O sea así que hay gente que bueno, pero así es el Madrid también, ¿no? Que se va Toni Kroos y llega Kylian Mbappé, ¿no? Y ahora el debate es cómo encajar
Kylian Mbappé, cómo compensar la salida de Kroos. Tiene trabajo Ancelotti este verano. Sí, desde luego. Otro día, mira, estaba precisamente leyendo un artículo de Javier Marías que escribió cuando se fue Butragueño. Y el comienzo es perfectamente aplicable a lo de Toni Kroos, ¿no? Decía, una de las peores cosas de la vida es no saber casi nunca cuándo es la última vez de nada, o cuándo algo que nos entusiasma se acerca a su fin. No supimos en su momento que aquella era la última novela de Bernhardt o de Bennett, o aquella la película postrera de Hitchcock, Ford, Wells o Buñuel. Demasiado a menudo lo último resulta serlo, y no lo previmos, y al llegar al término tenemos la sensación de que lo que hubo no basta, y de que no disfrutamos a conciencia de las ocasiones finales. Si hubiéramos sabido que ya no iba a haber nada más. Pues es verdad, esto al final, con Kroos es mejor darte cuenta de que va a ser su último partido, tenerlo asimilado en la medida de lo posible y darte cuenta de que él ha decidido su final y no el fútbol ha decidido su fin. Y sí, llega Mbappé, que mi duda era estos días era si, por ejemplo, ya pensando en un hipotético cruce a muerte con el Manchester City o un equipo similar de envergadura gigante, si el Madrid puede acusar más la baja de Kroos que la llegada de Mbappé. Es decir, si para un equipo, un rival duro en Champions, Mbappé, que es buenísimo, que es determinante, pero si a lo mejor la baja de Kroos es más difícil de tapar, de cubrir. Sí, bueno, es que a mí me parece que Mbappé, o sea, todo el mundo sabe que Mbappé es muy bueno, pero cuando lo veamos de seguido, todavía va a parecer mejor para mucha gente, ¿no? Sí. Y es verdad que Toni Kroos te determina mucho, ¿no?, el juego del equipo, pero o sea, es que Mbappé es de los que te gana partidos más allá del juego, ¿no? Un poco, a veces, ¿no? Y te cambia partidos a través de los goles y de sus acciones, ¿no? Y creo que precisamente contra el City, esa eliminatoria, el Madrid echó a veces de algo de menos a alguien capaz de generar por sí mismo, a que suele hacerlo Vinicius muchas veces, pero ahí en Manchester duró poco el fuelle, no sé. Sí, pero es que lo que hemos comentado una vez, que Kroos te malacostumbra, Kroos te cambia, es muy complicado estar durante años comiendo solomillo y ya tener que comer algo mucho peor o no tan perfecto, ¿no? Entonces ocurre eso con Kroos, que es que además en Madrid la gente ya tiene poca capacidad a veces de memoria y se olvida, pero que el encontrar un centrocampista con criterio, un centro del campo equilibrado, al Madrid le costó horrores durante años. Era su principal piedra en el zapato. No daba con la clave. No llegaban jugadores que habían destacado en otros equipos, pero no funcionaban, no se acoplaban, no arraigaba. Hasta que llegaron los Xabi Alonso, Modric y Kroos, y a partir de ahí ya empezó a haber una sensación de juego, ¿no? Un criterio, un rigor, pero hasta entonces era un quebradero de cabeza para el Real Madrid. Y una década con Kroos, donde su consistencia, su coherencia jugando, su facilidad, incluso es que no se lesionaba nunca. Entonces, cuando te acostumbras a eso, volver a otra cosa, y el Madrid tiene jugadores que sin duda van a ser muy útiles ahí, ¿no? Valverde, Camavinga, Tchouaméni, que nos encantan todos, pero Kroos era esa pieza fundamental, la clave del orden y de la fluidez del juego del Madrid. Tú sabes que yo encuentro la sabiduría en mis hijos, ¿no? Y mi hijo Teo, que ya este año, digamos que ya ha abrazado la pasión futbolera al 100%, me ha dicho, Madrid ha fichado a Mbappé, y yo, muy bien. Que no sé, muchas veces no sé de dónde saca la información de las cosas que tiene.
y me dice, ¿tú cómo van a jugar ahora? ¿No? Le he dicho un 11 probable. Luego él me ha dicho él cómo jugaría. Y al final se ha hecho un pequeño silencio, se ha levantado y ha dicho, bueno, ya los pondrá el entrenador como quiera, ¿no? Me parece una buena actitud hasta que empiece la próxima temporada, ¿no? Que para eso pagan a Ancelotti, ¿no? Para que decida si retrasa a Bellingham, si juega con 2 arriba, si juega con 3, si cambia algo. Ya decidirá, ¿no? Ancelotti. Es un reto interesante para Ancelotti. La verdad es que este era más difícil, el de este año. Sin Benzema, que era clave en su juego, con Bellingham, que se inventó ese puesto híbrido para él, era más difícil este año, y sobre todo con las bajas de Courtois, Militao y Álava. Ha sido más reto este año. Ahora es uno de esos divinos problemas que se le plantea a veces a los entrenadores, ¿no? El de, bueno, tú dame a Mbappé primero, ya me encargaré yo de rotarles, de encontrar su hueco, de que se acoplen, pero dame primero a Mbappé y ya luego vamos viendo lo que venga. Sí. Yo también creo que los grandes ganadores de esta operación del Real Madrid, hace 2 años, en una de las calabazas de Mbappé al Real Madrid, cuando parecía que iba a llegar, estábamos aquí muy preocupados, Javier, por los 458 niños que, según el Instituto Nacional de Estadística, en los últimos años habían sido bautizados como Kylian con Y, la primera, como Kylian Mbappé, ya sea Kylian José, Kylian Jesús, lo que sea. Había mucho Kylian, que quizá en aquel momento la no llegada de Mbappé pudo abrir alguna crisis matrimonial, ¿no? En esos hogares, ¿no? Y por eso tengo un mensaje hoy para todas esas personas que convencieron a su pareja de llamar a su hijo Kylian, porque el Madrid iba a fichar a Kylian Mbappé y finalmente no llegó. Pues ahora es el momento, Javier, de que esa persona pues lo vuelva a intentar, ¿no? Quizá envíe por WhatsApp, ¿no?, una captura del fichaje. Si eso no es suficiente, pues cada vez que marque Mbappé, que envíe un emoji de una tortuguita, ¿no? Algo así, poco a poco. Y quizá Mbappé, además de dar muchos goles al Real Madrid, pues salve o reconstruya muchos matrimonios en este país. Total, esa gente sí que creyó en la llegada de Mbappé. Eso sí que lo adelantaron, el fichaje de Mbappé, que pusieron ahí todo, en la carne en el asador, por verdad, la llegada de Kylian. Eso que yo siempre digo, ¿no? Si tan seguros estabais al descanso, ¿no? Porque todos mis amigos del Barça, sobre todo en WhatsApp al descanso, decían, bueno, ahora ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Llegará al Madrid, marcará y se acabó. Pero yo lo que siempre digo, si estabas tan convencido, ¿por qué no pusiste todos los familia, ¿no? En que ganaba el Madrid la Champions. De Kylian no tienes mucha más, no te puedes esconder, porque Luka, a lo mejor puedes decir, bueno, Luka Modric o Luka Doncic o Luka Toni o Luka es más amplio, hay más Lukas. Kylian, en cambio, es mucho más específico. Ahí no tienes mucho más donde... Es como esa época es que había nombres de Juego de Tronos, ¿no? O llamar a tu hijo Gandalf. No puedes no hay escapatoria de eso. Claro, porque hay más Kylian con I latina, ¿no? Como el Kylian Jornet. El Castellón jugó un Kylian poco tiempo, pero con I latina, las dos latinas. Eso te delata. Pero ya con Y ya... Sí. Pero bueno, y esos niños también ahora igual no lo saben porque son muy pequeños, pero les ha cambiado la vida, probablemente, ¿no? Pues sí, pero bueno, Mbappé, qué movidas. Mbappé, tenemos que dar una noticia a nuestros oyentes, Javier, que no se nos olvide, vamos a decir ya, porque espero que no tengan mucho que hacer el domingo 16 de junio a las 11 horas. Espero que tú tampoco tengas mucho que hacer, Javier. Vuelvo a decir, domingo 16 de junio a las 11 horas en el pabellón CaixaBank de la Feria del Libro de Madrid estaremos grabando un episodio de Los Últimos de la Lista en directo. ¿Qué te parece, Javier? Esto es increíble. Increíble, tengo muchísimas ganas, me apetece una barbaridad. Además, habrá empezado ya la Eurocopa
podremos hablar de lo que ha sucedido. Creo que el día anterior juega España contra Croacia, el debut de España en el torneo, y puede ser muy divertido, y me apetece mucho además ver a oyentes habituales, a gente que nos escribe, y estar ahí en la Feria del Libro, en ese pabellón. Puede ser un plan fantástico. Espero que haya salido un poco antes la guía de Guardian, porque si no, no sé de qué hablaremos. Nos dice Javier Machicado que recordemos que la entrada es gratuita, que esto es importante, también para nosotros, y que vengan un poco antes de las 11, ¿no? Por si acaso, para que se nos exige puntualidad. Nosotros también tenemos que ir un poco antes de las 11. Javier, me están haciendo madrugar mucho últimamente el mundo del podcast. Yo no vine aquí para esto, ¿no? Encima, este sábado también voy a San Sebastián al Festival Corner, que organiza la Real Sociedad, también ahí a charlar. Y también es a la hora, es un vermú, es al mediodía también, a la misma hora, mismo madrugón, a las 12 me parece que es. Pero bueno, esto el sábado 16 de junio a las 11, ¿no? Luego, pues, no sé qué haremos ahí, podemos hablar también, si vienen. Tú dejas que te puedan tocar un poco así los mofletes, si quieren, ¿no? Los oyentes después, para darte ánimos por la marcha de Tony Cross. No lo sé, pero más cosas que hay que decir relacionadas con fechas y demás, Javier. También tenemos que comentar que, como nos ha informado Luis Miño Ávila, que estos días cumpliría años McLovin. O sea, el carnet falso de McLovin, uno de los referentes de este podcast, junto a Mikel Lasa, Carapuliña y poca gente más, pues cumpliría 43 años. Esto también es un poco duro. Claro, era el carnet falso, ¿no? Él se ponía más edad de la que tenía, y creo recordar que no solo la edad mínima para no levantar sospechas, ¿no? Que está muy bien pensado, ¿eh? Es que es un genio, McLovin. Entonces ahora tendrá McLovin, en realidad, ¿qué edad tendrían? Si tenían 43, se ponía 3 años más, o 4, estaría cerca de los 40 años, McLovin. La crisis de los 40, McLovin y sus amigos. Esto es un poco duro. Sin irnos del instituto, Javier, también te quería comentar, porque estos días están haciendo la prueba de la antigua selectividad, ¿no? Que se llama EBAU, me parece. Se llama EBAU ahora. Muchos oyentes nuestros les damos ánimos o les deseamos suerte si ya lo han hecho. No sé muy bien cómo van las fechas. Pero he estado leyendo artículos de la selectividad, y uno especialmente en El País, que me ha hecho gracia cómo las grandes cuestiones de una época se reproducen en diferentes ámbitos de una manera muy similar. O sea, porque lo que estaban diciendo aquí sobre la selectividad y los alumnos se podría decir prácticamente igual sobre los jóvenes futbolistas y el fútbol. Por ejemplo, María José Gutiérrez, profesora de Económicas de la Universidad del País Vasco, que preside un tribunal de selectividad desde hace muchos años, dice: mi impresión es que en los colegios e institutos les dan muchas normas y consejos a los alumnos y llegan demasiado dirigidos. O sea, dice que les falta creatividad y que llegan todos cortados de la misma manera, ¿no? Que todos responden las respuestas en el mismo orden y forma, y que valoran mucho, ¿no? A quien se sale un poco, ¿no? Quien es un poco original, que esto lo puedes decir perfectamente de que pasa en las academias de fútbol también, ¿no? Que todos repiten mucho el mismo gesto técnico, todos controlan el balón igual, y que a la hora de la verdad, ¿no? De buscar la excelencia, se requiere un poco de originalidad, que es algo que dicen aquí también, ¿no? O sea, es como, sí, es un buen análisis ese, ¿no? Que hacen los mismos gestos, la misma forma de jugar, parecen unos fotocopias de otros, y lo mismo aplicado a la selectividad, a los exámenes, ¿no? A la forma incluso de razonar o de desarrollar temas, claro, y análisis de texto o de resolver problemas. Claro, luego vemos los que marcan la diferencia a veces en los equipos de fútbol,
son los que se salen del manual a veces, ¿no? Te dicen, no, aquí no hay que pasar el balón por aquí, o aquí no hay que buscar aquí no se busca uno contra uno, tal, pero los que lo buscan y les sale bien, claro, luego te tiene que salir bien, ¿no? Porque aquí también hay una profesora que dice que vale que seas original y tal, y dice, pero sobran los comentarios personales. Una profesora de filosofía dice, no hay que darle la razón a Nietzsche. No sé por qué dije Nietzsche en concreto, pero otro de los grandes otra de las grandes cuestiones que rodea el fútbol ahora también es el uso de la tecnología, que esto también ocurre, también he leído en los exámenes, ya sean de selectividad o de instituto, universidad ahora, donde hay mucha gente que está utilizando pinganillos invisibles, ¿no? Un poco para copiar en los exámenes, y aquí hacen un reportaje con un profesor que ha inventado un detector, ¿no? Guillermo Pacheco, físico y docente de tecnología, que ha inventado un dispositivo para pillar a esta gente que copia, ¿no? Un poco el VAR de los exámenes, ¿no? También está ahí haciendo, ¿no? Y también hay mucho debate, ¿no? De la inteligencia artificial para hacer trabajos, esas movidas. Es que no se puede separar al fútbol de lo demás. Vivimos en una sociedad, Javier. Esto es un mensaje que quería enviar. Guillermo Pacheco, que a lo mejor tiene algo que ver con nuestro querido Antonio Pacheco, que también es físico y se apellida Pacheco, ¿no? Sí, entonces, sí. A lo mejor tiene algo que ver, también, pero... Y también tiene pinta de usar sus conocimientos en física para este tipo de cosas, ¿no? Sí, en su día a día. Sí. Lo que ocurre es que en este tipo de exámenes, Enrique, hay que abrir el melón ya de la gran mentira que ha sido la gente con buena letra. Un examen de alguien con buena caligrafía y con menos, quizá, menos verdad en el examen, menos conocimiento demostrado, eran premiados de más respecto a otros alumnos. Una buena letra era como el maquillaje, ¿no? Es cosmética. Te hacía parecer mejor o más guapo o más inteligente de lo que realmente eras, ¿no? Y daba una claridad falsa, una claridad a tus razonamientos, a tus argumentos, que no era tal. Y eso mucha gente se escondía en la buena letra, ¿no? Una letra pulcra, ¿no? Una caligrafía excelsa. Y en cambio los que teníamos una letra de psicópata, una letra fea, una letra abigarrada, desordenada, caótica, los que fuimos los últimos en pasar del lápiz al boli, esos, Enrique, teníamos que demostrar mucho más. Estábamos siempre bajo la lupa, bajo la sospecha, ¿no? La gente, los profesores llegaban a nuestros exámenes agotados, ya no querían descifrar nuestros jeroglíficos y no nos daban ese reconocimiento que tenían otros. Y también lo dicen aquí en el reportaje donde también decían lo importante que era una buena caligrafía y frases simples de sujeto, verbo, predicado, nada de movidas raras. Y claro, yo que iba con un bolivic ahí medio mordido, ¿no? Que encima escribía eso. Yo llegó un momento que me daba cuenta de que se me estaba olvidando escribir. ¿A ti no te pasó eso a mí en la universidad? Que dejabas de escribir a lo mejor en el día a día y luego ya ni te cuento. Yo ahora cuando voy a una rueda de prensa o algo y tomo nota, se vuelven locos mis compañeros, ¿no? de mi letra. Yo me entiendo, no pasa nada. Pero esto también pasa en el fútbol, ¿eh? O sea, de los que la buena caligrafía en el fútbol sería un poco el equivalente la gente que es muy plástica jugando, ¿no? Muy elegante, que parece que va danzando, que a lo mejor parece que tienen más técnica de la que tienen, o viceversa, ¿no? La gente que no es muy estética, pero que luego piensas, bueno, pues si no se le va un balón en un control, ¿no? Si la pone en el ángulo cuando chuta, ¿qué más da que lo haga bonito, ¿no? O feo, lo importante es que lo haga bien, ¿no? Entonces también quizás se tiende a sobrevalorar eso. Hay mucho falso Toni Kroos también, ¿eh? También en el fútbol aficionado, ¿no? Ese que va por el campo andando, ¿no? Que mueve mucho las manos, que ordena a los demás, que toca y levanta la cabeza enseguida, ¿no? Y a veces no eres Toni Kroos, eres simplemente lento, ¿no? Sí. Y haces gestitos, no. Hubo una época que se puso muy de moda lo de dar el pase mirando a otro lado, pero había gente que daba el pase y luego miraba a otro lado. O
sea, Sí, claro. que dices, eso es solo para la foto, ¿no? Pero eso incluso jugadores buenos también lo hacían, ¿eh? Que era un poco un gesto más, un manierismo más propio de Rafael que de futbolista virtuoso, ¿no? Y ocurre, ¿no? Eso también. ¿Qué futbolista? Quiero tus nombres propios, ¿no? Vas a decir Artur Melo, ¿no? En tu búsqueda Melo, de... Claro, eso es querer ser Laudrup y ser Sandro, ¿no? Un poco la diferencia entre Laudrup y Sandro. Me mandó un vídeo mi amigo Héctor García, también conocido como Jackson en Twitter, que era una entrevista que le hacían a Artur Melo, que Artur Melo decía abiertamente ya en la Fiorentina que él, cuando él llega al Barça no se da cuenta de lo grande que es el Barça y que pues fue un poco irresponsable, que fue un poco dejado, y dice, no, me hace gracia más cómo se expresa, porque de verdad se ve cierta inocencia, ¿no? En alguien que dice, no, yo pues empecé a jugar él era del gremio, creo, ¿no? Empecé a jugar o en el Internacional, ¿no? Decía, yo empecé a jugar ahí y poco a poco fui pidiendo más protagonismo, de repente me voy al Barça y ahí pues empiezo a jugar con grandes jugadores, pero que ni él mismo era consciente, ¿no? Es esa juventud, esa inconsciencia, a veces estás tan metido dentro de algo que no te das cuenta de la inmensidad que supone, ¿no? Y luego pues quizá de ahí ha ido un poco su progresivo declive, que es uno de los intercambios en los que todos han salido perdiendo, ¿no? El de Artur Melo con Pjanic. Nadie ha salido ganando de ese cambio. Sí. Bueno, perdió la final de la Conference, ¿no? La Fiore contra Mendilibar, Olympiacos. Y sí, pero sí, ese tipo de jugador, estoy pensando yo, ¿no? Un poco ahí. Pero que también no se dan cuenta que eso que está diciendo él también es parte de ser futbolista, ¿no? Es que a mí eso me hace un poco de gracia, ¿no? Es que no me di cuenta que me tenía que cuidar, que me tenía que no sé qué, pero es que eso es tan importante como hacer el controlito bien, ¿no? Y girarte con la pelotita, esas cosas, ¿no? Es quizá más importante. Sí. Todavía, no sé. Pero hay veces que es verdad que hay jugadores, es que es muy interesante eso, qué jugadores llegan, qué jugadores no llegan, jugadores que de verdad tienen una malísima suerte de lesiones, contratiempos, que cuando empiezan a despuntar su equipo no funciona y cosas así, ¿no? Como encadenando malas decisiones o impedimentos. Y otros, en cambio, por lo que sea, es como si atravesaran una avenida de semáforos en verde. Y quizá no son tan buenos, quizá no tienen un talento inigualable, pero por casualidades, por buenas decisiones, por buen timing, su carrera va de forma meteórica. Y a veces ocurre que hay jugadores que pues tienen la fortuna de no plantearse demasiadas cosas, de ser mentalmente, no tener mucha pesadumbre, de no darle las vueltas, no buscar tres pies al gato, ¿no? Y eso se valora en un campo porque juegan sin presión, juegan liberados, no sienten ese miedo escénico, pero eso puede llevar la otra parte, ¿no? La de, pues, en su vida personal, el descuidarse, el no esforzarse, el no cuidarse físicamente para estar en forma, creer que van a ser jóvenes eternamente, ¿no? Pues eso a veces es el juego de equilibrios que tiene que tener un futbolista. Ya. Pero además de eso, claro, que hay 1000 casos, ¿no? De todo tipo. Pero creo que cada vez se señala como razón principal la que yo creo que a menudo es la razón principal, que es que no eran tan buenos, ¿no? O sea, a veces eso no se tiene en cuenta, ¿no? Y se busca a lo mejor otro tipo de explicación, ¿no? Más allá de por qué no ha llegado a lo que prometía. Bueno, es que quizás estábamos equivocados con él, ¿no? O algo así, ¿no? Pero bueno. Sí, y la paradoja también la paradoja del futbolista y del deportista en general, es esa que no tiene solución, ¿no? Pero que es como cuando eres joven y tienes las piernas, no entiendes a lo mejor el juego, y cuando más cerca estás de retirarte y comprendes el juego perfectamente, ya no tienes las piernas, ¿no? Entonces es lo que muchas veces frustra a muchos jugadores, ¿no? Y muchos, cuando están ya cerca de retirarse, lamentan profundamente eso, el decir, ojalá intercambiarme
por este otro, que todo aquí en el vestuario es un inconsciente, para poder jugar con mi cabeza y con esas piernas. Igual lo piensa Ancelotti, ¿no? Igual Ancelotti le dice a Valverde, yo con tus piernas, Michael Jordan, sí. ¿No? Como LeBron James, ¿no? Que era como... Vaya final hizo Fede Valverde. Has hablado del cambio que hace Ancelotti en ese momento, que por lo visto pasa del jugar con 3 en el medio, que luego le dicen a Valverde, dice, sí, no me enteré muy bien, pero bueno, me las apañé. O sea, yo creo que jugó en 2 posiciones. Como no sabía muy bien cómo tenía que jugar, jugó de interior, jugó en banda, jugó en el medio. Yo entré con Quintana y me preguntó que quién iba a ser mi jugador, quién era el jugador de la final para mí, antes del partido. Y le dije que Valverde, pero precisamente porque creo que Valverde ha hecho una temporada espléndida, pero quizá no tan brillante en cuanto a estadísticas o en cuanto a goles, pero ha jugado todo y ha ido creciendo muchísimo a lo largo de todo el año y creciendo de una manera de hacer mejor a los compañeros, no tanto de ese gol fuera del área espectacular. Y luego es verdad que tiene ese gol que también son esos goles que no son tan simbólicos. El gol de la volea en el Bernabéu contra el Manchester City, que da la vida al Real Madrid, sí. Que es muy difícil de meter, que define mucho a Valverde y que quizá luego pues la gente no se acuerda tanto de ese gol, pero fue fundamental. Y el córner, que es el gol, es el típico chute fuera del área que rebota. Esto pasaba mucho con Roberto Carlos, ¿no? Tanto en el gol de la 7ª como en el gol de Morientes en la 8ª. Empieza de una falta desde su casa que tira Roberto Carlos y el rechace, luego Miche Salgado, no sé qué. Que esto, teniendo en cuenta la escasez de lanzadores de falta, tiene a Toni Kroos, pero tampoco ha metido muchos goles o ninguno. Toni Kroos de falta, no está Álava. Chuta pocas faltas Valverde, que debería chutarlas un poco a los Roberto Carlos, a ver qué pasa, ¿no? A veces, de lejos. Es una propuesta que hago yo a Ancelotti desde aquí, humildemente. Así me hace caso. Pero es que te veo muy crecido, Javier, con otra Champions, que son 15, con Nacho, Kroos, Carvajal, igualando a Paco Gento con 6 Champions, con el fichaje de Mbappé, que si no sé qué, no sé cuántos. Pues he visto algo que ha compartido Eldrick ISB en Twitter, que son el número de campeonatos de Europa que tienen en otros deportes otros clubes. Quiero decir, no sé si me estoy explicando. O sea, con la 15ª Copa de Europa en fútbol, el Madrid lo único que ha hecho ha sido igualar al Béisbol Parma, ¿no? Italiano, que lleva 15 campeonatos de Europa de béisbol, al Rüsselsheimer RK de hockey sala femenino, que lleva 15, o al Sporting Clube de Portugal, que lleva 15 en cross, no en Toni Kroos, sino en cross de correr, y está a años luz de clubs como, incluso está por detrás del Olot, del CPA Olot, que tiene 16 campeonatos de Europa en patinaje artístico sobre ruedas, y está lejísimos con 25 Copas de Europa el Statistska de Budapest de tenis de mesa femenino. Así que nos queda bastante camino para ser el club más laureado de Europa. Incluso el Barça tiene 22 Copas de Europa en hockey patines. O sea, si te faltaba algo hoy, Javier, para no estar tan feliz, no estar tan crecido, pues aquí lo tienes. Vaya lección de humildad, ¿eh? Vaya, cuando el Madrid estaba en su momento más alto, llega Enrique Ballester y te dice las verdades del barquero. Sí. Te dice, eres uno más en esta lista de grandes equipos de hecho, laureados. Falta perspectiva, como tú decías antes, falta distancia. Sí, de hecho hay 9 clubes que tienen más Copas de Europa en un deporte que el Real Madrid. O sea, por ejemplo, el Daugava de Riga tiene 18 baloncesto femenino. O sea, en hockey de hierba femenino hay una gran rivalidad entre el HC Hertogenbosch y el Amsterdam HBC, que uno tiene 18 y otro 16 Copas de Europa en hockey de hierba femenino. ¿Te parece? No sé, yo creo que ahí en esgrima el CSKA de Moscú tiene 16. Así que bueno, a estos los podéis coger. Claro, si el Madrid sumara las de baloncesto, tendría alguna más, ¿no? Pero el CSKA de Moscú de esgrima, ¿eh? Sí.
Eso tiene que ser, tiene que imponer, ¿eh? Tiene que imponer, ver, decir, tengo cuartos de final contra el CSKA Moscú de esgrima, ¿no? Tiene que haber fotos guapísimas del CSKA de esgrima en los 80, ¿no? En los 70 quizá. Sí. Esgrima es sable, además es sable, nada de florete ni cosas así. También tenía pinta de hacer un poco lo de Indiana Jones, ¿no? En esa escena en la que empieza uno a sacar un sable, ¿no? Y empieza a hacer malabares y coge Indiana Jones y saca la pistola, el revólver y le dispara, ¿no? Pues yo creo, me imagino al típico del CSKA Moscú también haciendo un poco eso, ¿no? Tú con el florete, saca con el bigotón, un tío de 2 metros, te saca el revólver y te pum, al corazón. El CSKA de Moscú tiene otras 20 de hockey sobre hielo también, ¿eh? Claro. Es que poca broma, así que bueno, a ver si espabila Carvajal, que seguro que hay algún ruso que tiene el del sable, ¿no? El del sable y el tigre. Seguro que tiene por lo menos 12 o 14 Copas de Europa, Javier. Me parece increíble que has sobrevivido, ¿eh? Al viaje, a la vuelta. Pero no estoy bien, ¿eh, Enrique? No estoy bien. Estoy muy agotado, muy cansado. He estado, además, venía arrastrando una faringitis que no se me curaba ni para atrás. Viajes, salidas nocturnas, celebraciones, abrazos, gritos, afonías. Ha sido un fin de semana largo, e intenso pero divertido e inolvidable. Hombre, claro, tú imagínate todo esto, que encima vuelves y pierdes la final, ¿no? Por lo menos podrías haber aprovechado, ¿no? Para que Jeremy de León posara sus manos sobre, ¿no? tu sien, ¿no? Sobre mi dolorida garganta y que me dijera, ya estás curado. Correcto. Pues Enrique, me lo he pasado fenomenal charlando contigo. Recordamos a los oyentes que tenemos presentación en el podcast en directo el 16 de junio, ¿no? Domingo, a las 11 de la mañana en el pabellón CaixaBank. Ahí estaremos. Y nada más, te mando un abrazo enorme, Enrique. Lo mismo digo, Javier. Un abrazo. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.